Muchísimas gracias, Teresa. Estoy un poco abrumada por la extremada amabilidad con la que me has acogido y realmente muchísimas gracias por haberme invitado, porque es un lujo venir aquí. No venimos mucho a estas islas y yo voy a intentar resumir un poco una problemática en la que estamos trabajando, mi equipo de investigación. Yo no hablo nunca en mi nombre, yo no sé lo que es trabajar sola, y buena parte de lo que hacemos, si no fuera por estos hombres con los que trabajo desde hace 25 años ya, no vería la luz, pero también os tengo que decir que el equipo es bastante más amplio, y que tenemos que hacer en arqueología hoy en día no tiene ningún sentido personas que trabajen solas, son trabajos en equipo, con mucha paciencia, muchas colaboraciones, y que es la manera que tenemos para tirar para adelante, ¿no? Bueno, de Largar yo no os voy a hablar tanto de su definición, aunque estos serían, si esto fuera una estrella de 5 puntas, estas serían sus 5 patas, ¿no? En cuanto a sociedad, lo que lo caracterizaría. Es un exponente en la prehistoria reciente europea de lo que serían las desigualdades sociales y la explotación, cómo entenderíamos o cómo investigaríamos los procesos de la formación de un Estado en cuanto a una sociedad en la que hay explotación socioeconómica en la prehistoria. Esta sociedad ocupa, aquí tenéis su máxima extensión, sería equivalente a unos 35.000 kilómetros cuadrados, comprende la parte sur de la Comunidad Valenciana, Murcia, la región de Murcia, buena parte de Andalucía y también incluso tiene una parte de La Mancha, pero su área original la tenemos aquí en esta pequeña región de las comarcas litorales y prelitorales de Murcia y Almería, que es donde mi equipo ha desarrollado su investigación. Son unos 2.500 kilómetros cuadrados. El cuándo lo sabemos desde hace, con bastante certeza, desde hace una serie de unas décadas ya, gracias al carbono 14. Yo voy a intentar no meterme demasiado en cuestiones de método, pero y luego, si acaso, en las preguntas podemos abundar en ello, ¿no? Pero la definición cronológica de este grupo, que ocupa unos buenos 600 años, está situada entre dos grandes crisis, entre el 2200, por un lado, que sería posterior a las sociedades de la Edad del Cobre, calcolíticas, y acabaría en torno al 1550, que es cuando tenemos otra gran crisis que no solamente afecta a Largar, sino a grandes grupos arqueológicos en el conjunto del continente europeo. Esto corresponde a la Edad del Bronce, y aquí tenéis un poco imágenes icónicas de sociedades de la Edad del Bronce en Europa, ¿no?, que serían contemporáneas a Largar. ¿Cómo definimos una sociedad en arqueología a partir de indicadores arqueológicos? Es un ejercicio que tenemos que hacer siempre. Una cosa es lo que vemos arqueológicamente y otra cosa es cómo interpretamos o explicamos una cultura arqueológica, porque nuestro objetivo es hablar de sociedades, no es hablar de clasificaciones de objetos. Y como os podéis imaginar, claro, las sociedades, las diferencias sociales o la consideración social no fosiliza, son relaciones que tenemos que deducir e inferir, y de lo que vamos a partir en el Largar, sus características arqueológicas básicas serían estas de aquí, que os voy a resumir un poquito y voy a intentar ilustrarlas, que creo que siempre se ve mejor. Los asentamientos en altura no son una característica exclusiva de Largar, hay muchas otras sociedades, las hubo antes, que ocupaban montañas en lugares que por su propia posición topográfica eran fácilmente defendibles, pero lo interesante de Largar es que transforma esas montañas aterrazando las laderas, y lo que hace es convertir, esculpir estos cerros de manera que van distribuyéndose los diferentes barrios a lo largo de las laderas. En algunos casos, como en la Bastida de Totana, este yacimiento del que os voy a presentar más cosas, que hemos trabajado en él desde el año 2009, llegó a ser, como veis aquí, un verdadero centro urbano. Es un lugar muy grande, es una montaña ocupada desde el pie de monte hasta el cerro,
con unas 5 hectáreas de extensión y, como veis aquí, tenía desde una ciudadela superior grandes equipamientos, tiene la cisterna con la capacidad de agua mayor de la prehistoria europea y una fortificación que luego veremos que es efectivamente monumental y espectacular. Las viviendas en el Argar, como veis aquí, son de piedra, en ocasiones de 2 plantas, con muros enlucidos. Sabemos a día de hoy que utilizaban yeso y cal, algo que pensábamos que antes del primer milenio era inusitado para Europa. Y en otros yacimientos como este que veis aquí, en la Almoloya de Pliego, que hemos tenido la fortuna de excavar toda la malla arquitectónica de la última ocupación, en toda su superficie, son 3.000 metros cuadrados completamente excavados a día de hoy. Pues aquí, como podéis ver en esta diapositiva, se sucedían diferentes complejos arquitectónicos. Hemos podido descubrir que no se trata de viviendas aisladas, sino complejos de unos 250 metros cuadrados que integraban diferentes recintos con funciones muy interesantes, ¿no? Hay desde equipamientos, como habéis visto en la Bastida, cisternas, hay también cubetas de decantación de arcilla. Pensad que esta gente es maestra en el barro, no solamente para construir las ciudades, sino para un montón de artesanías. Hay almacenes especializados en almacenes de grano, talleres de molienda, talleres textiles con sus telares y toda una serie de espacios multiusos, así como un lugar que ha sido bastante famoso en los últimos años porque tiene un recinto que claramente está especializado en la política. Es como una sala de audiencias, un lugar desde el cual se ejercían unas reuniones con un contenido político destacado. La artesanía está estandarizada y especializada. Aquí tenéis el universo de formas argáricas. Es una sociedad sobria, no se representa nada, no hay ninguna representación humana, ni animal, ni motivos decorativos. Parece una sociedad incluso iconoclasta, que veréis cómo contrasta con lo que conocíamos anteriormente. El universo de formas es muy simple, muy sencillo. Fijaos, son formas que con 3 de ellas se puede componer prácticamente todo el repertorio argárico, y destaca algunas piezas como estas que veis aquí. Esta forma 6 es un bicónico, parece una especie de ovni, o estas copas de pie alto que son emblemas del Argar, son objetos exclusivos de esta sociedad. La producción de lino a gran escala fue también una fuente, ¿no?, de riqueza de esta sociedad. Conservamos incluso la tela, porque la corrosión del cobre ha permitido su conservación en gramajes diferentes. Hay telares de 25 pesas de telar a 50 pesas de telar. Veis aquí también de diferentes dimensiones según diferentes épocas. La metalurgia del cobre y el bronce es algo realmente también importante en esta sociedad, sobre todo porque el mundo anterior calcolítico ya tenía metalurgia del cobre. Calcolítico viene de ahí, chalkos, el griego cobre, pero en el Argar lo que tenemos es una innovación tecnológica clave en la fusión y en la forja de objetos. Tienen estos moldes en los que se consiguen unas preformas, se pueden fabricar objetos más grandes, más acerados, más resistentes respecto a lo que teníamos anteriormente. La metalurgia de la plata también es muy destacada. Es el grupo arqueológico europeo de esta época que más trabaja la plata y que más piezas de plata hemos conservado. El oro, aunque veáis aquí que hay algunas piezas, no es bastante más testimonial. Un aspecto interesante tecnológico en el Argar es que las herramientas que servían para cortar y para perforar dejan de estar hechas en piedra o en hueso y pasan a estar hechas en metal. Y tenemos también innovaciones en el sistema de enmangar los objetos cortantes, tanto si son armas, como en este caso las alabardas, como si son cuchillos o puñales. De herramientas de piedra tallada, de sílex, prácticamente en el Argar solamente quedan estos denticulados que servían para insertar en las hoces y era el objeto básico en la siega.
La agricultura intensiva, no extensiva, y de hecho el monocultivo de la cebada va a ser una de las características del estado argárico en sus épocas finales. Los artefactos de molienda también se especializan en esta época y hemos detectado en algunos lugares que efectivamente hay recintos en los que la producción de harina cobre con creces el número de personas que se calcula que podrían haber residido en ellas, ¿no? Como en este caso, que la cantidad de molinos activos que tenía este edificio producía las necesidades diarias para un grupo de 60-70 personas, con lo cual realmente tenemos que hablar de una producción supradoméstica, algo que no existía tampoco en la etapa anterior. Y por último, la última característica del Argar es los enterramientos individualizados, hay tumbas individuales o dobles, y dentro del área habitada, lo que mi compañero Vicente ha llamado la muerte en casa. Aquí tenéis una casa de La Bastida y aquí podéis ver cuando excavamos el piso aparecen estos grandes contenedores cerámicos que son tumbas, son ataúdes para personas y aquí los podéis ver, no son objetos hechos expresamente para el enterramiento, sino que se reaprovechan porque son las vasijas donde se almacenaba el grano y se reutilizan como contenedores funerarios. También tenemos sarcófagos habituales en cajas de piedra, hay fosas, hay también pequeñas covachas excavadas en la roca, y una de las características del Argar es que las ceremonias fúnebres sancionaban diferencias muy claras de género y de clase. Aquí tenéis una imagen bastante representativa de un enterramiento de una mujer que está recostada sobre el lado derecho, y aquí de un hombre, un alabardero, veis aquí su alabarda y su puñal, los lleva, de hecho va uniformado con estas armas, enterrado sobre el lado izquierdo. Hay algunos casos que no cumplen estas normas y precisamente esto es otra de las cosas que en nuestro equipo nos interesa mucho, no solo la definición de los grupos por lo que hacen, sino la transgresión a esas normas, que en muchos casos puede ser muy ilustrativa también del funcionamiento de una sociedad. En cuanto a sexos, esta intersección entre la variable género y clase, a día de hoy también sabemos que hay una serie de objetos de ajuar, como las diademas o los punzones, que son exclusivos de las mujeres, y que las armas y las hachas también son exclusivos de los varones, mientras que los cuchillos, los puñales, pueden llevarlos a ambos sexos. Esto siempre en individuos de la tercera categoría social o la segunda o la primera. Estas categorías sociales las conocemos gracias a unos análisis bastante sofisticados en cuanto a su despliegue estadístico, que han buscado conocer el valor social de los objetos en su época. No podemos pensar que el valor que tienen las cosas hoy en día va a ser el mismo valor que tenían en el pasado, como una cosa de un esencialismo. Entonces, para calcular lo que valían las cosas en su momento, hay toda una serie de herramientas. En este caso, lo que se ha hecho en el Argar ha sido un cálculo a partir del valor que tienen los objetos amortizados en las tumbas, calificados por su materia y por su asociación, y con ello hemos conseguido reconstruir una pirámide social en la que los objetos de la categoría 1 y 2 corresponderían al 10% de la población, una élite dominante en la que juega un papel muy destacado estos individuos guerreros y también unas mujeres muy poderosas. Luego tenemos ajuares de la categoría 3 en los que estarían personas con derechos, lo que hemos llamado una ciudadanía, que sería la mitad de la población, y luego otros tipos de la categoría cuarta y la quinta, que serían individuos que aglutinarían a una situación de servidumbre y pensamos que incluso en algunos casos de esclavitud. La sociedad anterior a la argárica es muy diferente y estas serían, respecto a las 5 características que os he desgranado, estas serían las típicas en el milenio anterior al desarrollo del Argar. La mayoría de los asentamientos son muy pequeños,
no tienen más de 1 hectárea. En el sudeste, además, la preferencia es por zonas de vega, y veis, son cabañas circulares en muchas ocasiones hechas con materiales perecederos y apenas tienen un zócalo de piedra. Sabemos además que las ocupaciones son muy cortas, a diferencia como en Largar, que muchos yacimientos tienen en el mismo lugar, se desarrollan 600 años de ocupación. En el Calcolítico hay ocupaciones cortas, en las que se destruye el hábitat, se vuelve a ocupar después o se ocupa en extensión, y que indican una notable movilidad en cuanto a los recursos y dispersión en el paisaje. Este sería el cuadrante de la zona a la que me voy a referir. Almizara, que es uno de estos asentamientos pequeños tipo, pero también conocemos yacimientos fortificados. Los Millares es uno de los clásicos, que vamos a tratarlo un poco aquí también, y luego todos estos que veis en rojo son poblados con recintos de fosos. Es algo bastante novedoso en la investigación. En el sudeste conocemos uno de momento, Marroquíes Bajos, pero pensad que la mayoría de estos asentamientos se están investigando ahora, y os enseñaré algunas imágenes. Sobre los Millares, yo no me voy a extender mucho, es el yacimiento clásico de este mundo anterior, de la edad del cobre. Aquí tenéis una imagen de una fotografía aérea, pero quizá os hagáis una mejor idea con esta reconstrucción virtual en 3 dimensiones, en la que podéis ver una ciudadela rodeada de diferentes líneas de muralla, y en el interior estas cabañas dispersas con zonas que en ningún caso nos están planteando una planificación del espacio. Como veis, el asentamiento llega a ser bastante grande, y la necrópolis está extramuros, tiene 13 hectáreas, y luego hablaremos un poquito de sus tumbas, y una serie de fortines que se le han denominado, que son asentamientos más pequeños en la periferia. De los recintos de fosos, aquí tenéis una imagen aérea en la que se podían ver estas marcas tan curiosas en el paisaje, de una serie de fosos concéntricos a partir de este núcleo, ¿veis? Esto es una fotografía del año 88. Y ahora os voy a mostrar un recinto que tiene 16 hectáreas, ya sabéis esta metáfora, ¿no?, que estamos utilizando últimamente, 1 hectárea, un campo de fútbol, pues imaginaos 16 campos de fútbol, o sea, un recinto realmente extenso. Esto es el resultado de una prospección geomagnética publicada en el año 2011, en el que podéis ver muchas más cosas que las que se veían aquí, y de hecho, en esta otra imagen tenéis 11 fosos, a día de hoy creo que son 13 fosos concéntricos, con algunas puertas de acceso. Estos fosos podéis ver la profundidad que tienen, 2-3 metros de profundidad y una anchura considerable, y es realmente un trabajo colectivo ímprobo. De las viviendas de esta época son normalmente estructuras negativas, hay muy poquito excavado, pero en otros recintos como este yacimiento, el de la Pijotilla en Badajoz, fijaos, la cuestión de que los fosos sean defensivos está un poco en entredicho, porque veis, esto es un arroyo que atraviesa los fosos, tiene apenas 1 metro de profundidad, y su interpretación sería más en función de centros que reúnen gente de un territorio grande en el marco de determinadas ceremonias, quizá con un objetivo de integración social, de comunicación, de intercambios, etc. La profundidad de estos fosos en yacimientos como en Valencina, que está en Sevilla, y de hecho, fijaos, este es sin duda el yacimiento arqueológico más grande de la península ibérica, son 470 hectáreas, y están todo él en subsuelo urbano. Entonces, imaginaos lo que es para excavar esto. Esto es un reto para cualquier plan de desarrollo de una ciudad, porque es imposible destruir todo un pueblo y excavarlo, pero su importancia es espectacular a día de hoy. Los hallazgos se suceden, son realmente impresionantes, y no me extrañaría un poco que hubiera algo así como un Argar en el sudoeste, en esta zona de Sevilla, en pocos años. El yacimiento de Marroquíes Bajos es el que tenemos en Jaén, la zona más próxima al sudeste. Los fosos eran claramente canalizaciones de agua, que os podéis imaginar en una zona en la que habría
unas condiciones de una climatología árida podría haber servido bastante para desarrollar los trabajos agrícolas. Todos estos asentamientos, tanto los fortificados como los recintos de fosos, hay que poner un poquito en entredicho su carácter militar, como ya os he dicho antes, que por supuesto violencia y conflictos podía haber, pero no creemos que fuera una situación de violencia generalizada, ni mucho menos. De hecho, una de las tecnologías dijéramos la más especializada es la fabricación de estas flechas. Las flechas, ya sabéis, sirven para cazar, no necesariamente sirven para matar. Las armas especializadas son otra cosa, son lo que vamos a ver en la época posterior, y de hecho incluso hay algunos asentamientos calcolíticos que ni siquiera tienen estas flechas talladas, con lo cual no podemos decir que es algo generalizado a todos ellos. Una cosa muy interesante del calcolítico que no tenemos en el Argar son estas áreas compartidas, estos exteriores en los que se documentan trabajos y se documenta consumo, con lo cual tener restos de actividades de producción y de consumo en el exterior de las viviendas te está hablando también de una sociedad que comparte, no una sociedad que vive hacia adentro. Nada que ver con el Argar, el mundo simbólico. Perdón. Tenemos todas estas cerámicas decoradas con soles, con estos ojos que todo lo ven, y en los últimos siglos calcolíticos las decoraciones campaniformes tan conocidas. Pero además tenemos esto que se han denominado ídolos, con estos mismos oculados, esta fabricación de objetos en alabastro, en pizarra, en hueso, a lo largo y ancho del sur de la península ibérica. Fijaos, todo esto son los ídolos del sur de Iberia compartidos en una extensísima red de objetos comunes que traducía algo que no sabemos muy bien exactamente. El mundo ideológico ya sabéis que es muy difícil acceder a él, pero que sin duda transmitía una iconografía, un mundo, una cosmogonía común. Estos artefactos podían ser muy elaborados. Esto es un objeto icónico del calcolítico, está hecho en hueso. Aquí me ha faltado una fotografía, no sé si se ha estropeado, de un hueso de avestruz. Tenemos objetos, vasos de piedra, de variscita, piedras que están a bastantes kilómetros de distancia, collares de concha también muy elaborados, materiales de marfil, marfil tanto africano como marfil asiático, y que nos están hablando de unos productos que lo que hacen es limitar las desigualdades sociales. La inversión del plusproducto del trabajo en unos objetos que tienen poco valor de uso, pero que sirven, dan cohesión a toda una sociedad. La última característica que me falta, que es la de los enterramientos, son colectivos, no son individuales, como en el Argar, y están separados de los asentamientos. Son un tipo de sepulcros megalíticos, en la tradición del Neolítico, los tolos y los rungravers son los típicos de esta época, que los tenemos, por ejemplo, aquí en los Millares, pero también hay cuevas naturales, cuevas artificiales y simples hoyos, estas estructuras negativas que habíais visto que eran la base de las viviendas en los poblados de los recintos de foso. Este es el poblado de los Millares y esta es la extensión de su necrópolis megalítica, y estos son las tumbas megalíticas a las que me estoy refiriendo, los toloi, que veis, la cámara se consigue por la aproximación de hiladas y toda la estructura está cubierta por un túmulo, que de nuevo es una estructura monumental. Las prácticas funerarias son enterramientos colectivos, hay un fuerte énfasis en la comunidad. Son enterramientos individuales, no son osarios, lo que pasa que la acumulación de tantos cuerpos a lo largo de muchos siglos acaba generando este aspecto como de marasmo de osario, que también aquí en Canarias, en Gran Canaria, es tan común, pero excavaciones más cuidadosas en los últimos años han podido recuperar inhumaciones individuales. En esta de Camino del Molino, en Caravaca, es muy espectacular porque hay 1 millar de inhumaciones que han sido excavadas con una metodología exquisita.
Todo esto de lo que yo os he hablado ahora, quizá ahora tendríamos que hacer tirarlo, porque esa oposición que yo he hecho en 5 rasgos entre el Argar y el Calcolítico corresponde a la caracterización clásica del apogeo de esas sociedades. Es un Argar de los últimos 2 siglos y es un Calcolítico de entre el 2800 y el 2450. Lógicamente, entre esta época y esta época muchas cosas debieron pasar. Por tanto, los cambios que tendríamos que rastrear entre estas sociedades tendrían que ser de los últimos siglos del Calcolítico y los primeros del Argar. Y es en eso en lo que me voy a centrar. Para empezar, ¿cómo acaba la sociedad calcolítica? Pues acaba muy mal. Y acaba, fijaos, esta barra, estos son dataciones de carbono 14, y esta barra amarilla nos marca un final abrupto y brusco en torno a 2200. Además, sabemos por las estratigrafías que los niveles de abandono son de incendios, acaban violentamente. Y da igual el tipo de asentamiento, pueden ser macroaldeas de estas enormes, de recintos de fosos, pueden ser asentamientos fortificados, estos poblados en altura o abiertos, da igual. Algunos, como veis aquí, perduran posteriormente al 2200, pero todos los que yo os voy a mostrar con estas flechas doradas son los asentamientos del sudeste y ninguno va más allá del 2200. Esto ya es una primera cosa a tener en cuenta. Si miramos con la modelización del carbono 14, con estadística bayesiana, que es un proceder estadístico específico, no vamos a hablar de esto porque me comería mucho tiempo, pero que sepáis que esto es más allá de una lectura individual de las fechas. Si comparamos las fechas más recientes del Calcolítico con las más antiguas del Argar, fijaos que tenemos prácticamente una línea. Es como que entre el fin del Calcolítico en torno al 2200 y el Argar en torno al 2200, que decíamos hasta ahora, a grosso modo, pasaron no ya décadas, pasaron muy poquitos años. Y esto de entrada es como bastante sorprendente cuando una sociedad acaba abruptamente. ¿Qué significa esto? Que el Argar es su sociedad antagonista. Podríamos sacar esta deducción. Vamos a mirarlo un poquito más detenidamente con el asentamiento de los Millares. Fijaos, yo antes os he dicho que tenían 4 líneas de muralla y aquí, si miramos la cronología con la extensión de la ocupación en cada época, fijaos que en la época más antigua, entre el 3000 y el 2600, tenemos todo el poblado con sus 4 líneas de muralla. Pero si nos vamos a la ocupación entre el 2600 y el 2400, esta ya ha desaparecido, tenemos unos accesos con barbacana bastante ya desarrollados, incluso modificaciones, veis, en los bastiones adosados a la 4ª línea. Pero en los últimos 2 siglos, entre el 2400 y el 2200, toda esta zona se abandona y el asentamiento que nos queda es muy pequeñito, restringido a la ciudadela interior, con lo cual no podemos pensar que todo esto que veis aquí, todo esto es un palimpsesto. Toda esta extensión no es la misma a lo largo de 1000 años, sino que ha variado y en los 2 últimos siglos era muy pequeña, había sido destruida anteriormente. Aquí tenéis una imagen de lo que acabáis de ver del poblado. Esto en rojo es la extensión de la necrópolis y todos estos círculos que veis aquí son los fortines. Si pensáramos que todo esto es contemporáneo, podríamos decir, madre mía, qué poblado, qué extensión, con sus 20 hectáreas construidas y encima fortines protegiendo el asentamiento, ¿no? Y diríamos, realmente esto es una sociedad jerarquizada tremenda. Pues el fortín, uno de estos fortines, el que está mejor, se conoce mejor, el excavado en más extensión, es el fortín 1 que tenéis aquí, tiene 30 metros de diámetro, 2 fases también de utilización y remodelación, pero hay algunos otros fortines muy pequeños, ¿no? Como el 3, que es bastante más pequeño.
Y lo que vemos es que también se abandona con un incendio, pero cuando comparamos su cronología con la cronología del asentamiento, fijaos, los fortines empiezan a utilizarse en el 2550, 2500, 2450, con lo cual, contemporáneos respecto al asentamiento, es muy poquito tiempo. Y de hecho, el grueso de la época en la que los fortines de los Mullares existen, solamente tenemos algo muy semejante a un fortín, que es la Ciudadela Antigua, con lo cual no podemos pensar en un asentamiento enorme, como algunas veces se ha interpretado, en el que los fortines sirven para asegurar la exacción de tributos en una sociedad fuertemente jerarquizada. ¿Cómo son las fortificaciones del Argar? Bueno, pues hasta ahora sabíamos muy poco, de nuevo, en esos 2 siglos primeros, ¿eh? No estamos hablando ya del Argar en general, sino de esa etapa inicial. Y aquí en la Bastida hemos descubierto una muralla que nos ha cambiado todo lo que pensábamos. Yo todavía hay veces que no sé muy bien qué pensar, porque tenemos muchísimas discusiones al respecto, porque es bastante espectacular lo que nos ha parecido aquí. Para empezar, la Bastida, este yacimiento tan grande que habéis visto antes encastillado, que tiene rango urbano, es este monte que veis aquí. Y esta foto está hecha desde una altura. Es un lugar que hasta que no llegas no lo ves, es un lugar escondido. Y si no fuera por toda la transformación del paisaje con maquinaria pesada, que ha hecho que se pudieran plantar vides y se pudiera poner en explotación agrícola, sería un lugar absolutamente fatal para vivir. Aquí no se puede cultivar. No tiene ningún tipo, su importancia económica agrícola es absolutamente marginal. Y tan malo eres para vivir que es que después de la gente argárica no vivió nadie más. Y esa ha sido una de nuestras fortunas, que se ha conservado muy bien todos los depósitos argáricos. Aquí tenéis una imagen del cerro más de cerca, esta es la parte superior, podéis ver las diferentes zonas en las que hemos intervenido, hemos trabajado muchísimo en la zona del piedemonte y también en esta parte de aquí, que es donde nos apareció una fortificación totalmente monumental e inesperada. Si os fijáis en esta imagen, no lo veis, pero todo esto que veis por aquí abajo es un barranco, y la fortificación está en el único lugar que realmente podría tener cierto acceso, por esta parte de aquí. Esta sería una reconstrucción en 3D que también ha hecho Dani Méndez, ha hecho un trabajo magnífico en el que podéis ver el aterrazamiento del cerro y la muralla cómo va cerrando la parte accesible del poblado. Era innecesaria muralla en esta zona porque el propio cortado respecto al barranco hacía que fuera inaccesible. Esta muralla tiene 2 líneas, la línea más, esta es una línea, esta es la otra línea, está flanqueada por torres sólidas, macizas y continúan pendiente arriba, salvando unas pendientes de 45%. Es una labor arquitectónica realmente compleja porque no solamente es una masa de piedra espectacular la que está amasada aquí, sino que arquitectónicamente era complejo ir salvando este desnivel. En esta imagen podéis ver en la planimetría que la primera cosa que había que, para cualquier atacante que llegara a la Bastida, era difícil enfrentarse a esta fortaleza porque todo esto está en desnivel, en un desnivel enorme, con lo cual los atacantes tenían que salvar ese desnivel para aproximarse. Y la alternativa, ir por aquí, hacía que llegaran a la parte más estrecha, que es muy difícil poner un ariete, aquí es donde estaría la puerta de entrada, un pasillo muy estrecho, que en el caso de poder acceder desde arriba, si la gente enemiga entrara por aquí, desde arriba podían ser acribillados con proyectiles, con lo cual poliorcéticamente es un concepto de muralla, o sea, las murallas son armas, armas de defensa. Es un concepto totalmente nuevo que no tiene nada que ver
con el ataque con flechas, arcos y flechas, y estos sistemas que habíamos visto en el mundo calcolítico. Esto es una imagen de las torres y aquí podéis ver con la mole de derrumbes que hemos excavado. Pensad que esta muralla estaba tapada por 5 metros de sedimentos, una potencia de... Aquí tuvimos que excavar meses y meses a base de bien y hemos estimado que la altura máxima de estas torres estaría en torno a los 6 metros. Este sería el acceso y este sería una recreación del aspecto que tendrían imponente estas murallas. En los niveles de fundación de la entrada del pasillo aparecieron estos picos que son cornamentas de ciervo, y aquí tenéis una indicación de las rosetas, que es la parte donde estos cuernos se insertan en el cráneo del animal, cortando los candiles y dejando el inferior, que se llama luchadera porque es lo que utiliza el animal en el combate. Lo que tenemos es esto, es un pico, que es también la forma, la preforma del arma argárica por antonomasia y la primera arma especializada que tenemos en el sudeste, que es la alabarda. Fijaos que se enmanga igual que el pico y sirve como preforma de lo que esta sociedad va a utilizar, pero no en este momento, sino 2 siglos después. Esto es lo que tenemos en ese momento anterior. El poblado contemporáneo a estas murallas, esta fortaleza tan sofisticada, es un poblado en el que destacan cabañas que no son de piedra, como esta que veis aquí, que están caracterizadas por una serie de postes y que tienen muy pocos materiales. Unas cerámicas que veis tampoco son muy parecidas a las que os he puesto antes de la alfarería argárica tan bruñida, metálica, son estas pastas amarillas, y que en una zona de unos 400 metros cuadrados que hemos excavado aquí, están rodeando un edificio, este sí, imponente, en piedra, muy grande, tiene unos 70 metros cuadrados de espacio útil, está semi excavado en el suelo y fijaos, aquí tenemos unas estructuras negativas, pero que no sirven directamente como almacenes, sino que en ellas iban insertas estas grandes vasijas pitoides que son las que van a prefigurar estos depósitos, estos almacenes en el mundo argárico clásico. Esta vivienda también destacaba por tener unos objetos excepcionales, lingotes de cobre, marfil, también en forma de estos botones de marfil, unos martillos de forja, enderezadores de flechas y os la tenéis que imaginar un poquito así, con 2 plantas y con una capacidad de acopio de material y seguramente de redistribución, que es lo que da sentido a todo este barrio de Cabañas. Asentamientos de cabañas los conocemos también, los conocíamos ya en el asentamiento de Gatas, en Almería, este está más al sur, muy cerca de El Argar, y podéis ver aquí en las terrazas, debajo de la cima, la terraza media, pudimos excavar la terraza más alta, conservaba unas tumbas, que veremos después, y una secuencia de cabañas que solamente pudimos identificar gracias a los postes, están hechas con barro, material totalmente perecedero. Asentamientos de cabañas también han aparecido en la Almoloya, aquí debajo de este edificio que antes os decía, esta especie de parlamento, sala de audiencias, un par de metros por debajo, recuperamos restos de cabañas con los picos característicos que habéis visto antes también en la fortaleza de la Bastida. La Almoloya, si recordáis en la imagen inicial, la tenemos situada aquí. Fijaos, este es el territorio nuclear argárico, el que está entre el 2200 y el 2000, y la tenemos de cabeza de puente. Es como la protección norte, el límite norte de esta área nuclear, a partir de la cual habría sido muy fácil la expansión hacia las tierras del norte, siguiendo los mismos cauces de estos territorios de vega, terciarios, en dirección hacia Alicante.
Lugarico Viejo, al sur, también nos ha dado, pese a que es un yacimiento de estos que se conocen desde el siglo XIX gracias a las excavaciones de los hermanos Siret, en un edificio en piedra, conocido, ya os digo, desde hace mucho tiempo, es de donde proceden estas cerámicas, que como veis también parecen poquito argáricas, porque tienen esta decoración de triángulos. Esto es una decoración que había sido típica antes del 2400 en el Calcolítico, pero que en el Argar no se va a volver a utilizar. Es la única decoración que tenemos y está en estos 2 primeros siglos. Pues bien, buena parte de los materiales del Lugarico Viejo se conservan en Bruselas y allí, en esta vasija, conserva un depósito importante de habas, y unas muestras de estas habas se han datado por carbono 14 y encajan en esta cronología. Nos vuelven a decir que tenemos unos edificios con un tipo de cerámica que sabíamos que era anómala para el Argar clásico, pero que forman parte de nuevo de esa parte inicial, y son habas, no es trigo, es una agricultura diversificada, no es ese monocultivo de cebada que habíamos visto también en el Argar. Esto es un poco una representación de la alfarería de esta época. Fijaos, hay piezas como esta, totalmente extrañas para un Argar clásico, al margen de estas que tenéis aquí. Y fijaos que también, aunque no os he puesto repertorio cerámico calcolítico, estas vasijas se diferencian de las grandes cazuelas, los grandes platos del Calcolítico que pensamos que se utilizan para un consumo colectivo. Es como la gran bandeja del cuscús, estas piezas para servir la comida, para comer colectivamente. En el Argar lo que vamos a tener son raciones, y se va a individualizar ya el consumo de una manera bastante importante. En el enterramiento es cierto que en el Argar, y esto ha sido un trabajo importante hecho por el equipo de la Universidad de Granada, con Aranda al frente, se sabía desde hacía tiempo que había reutilización de sepulcros megalíticos porque había ajuares argáricos, que no podían ser calcolíticos. Ahora, con un programa de dataciones y de análisis antropológico, se ha podido demostrar que hay continuidad de enterramiento en algunos de esos tolos. Esto lo atribuye este equipo a la resistencia frente a las prácticas funerarias argáricas. Podría ser, de todos modos, pensar que hay reutilización hasta más allá del Argar, o sea que hay una utilización que supera al Argar con mucho, aunque en algunos lugares es evidente que estos sepulcros se seguirán utilizando. Pero lo interesante que conocemos, y aquí en Fuente Álamo, que es otro yacimiento clásico del Argar, que se ha excavado mucho en la Acrópolis, aquí tenéis estas estructuras interpretadas como posibles lugares de almacenamiento de cebada, es en Fuente Álamo, de donde tenemos las tumbas más antiguas, individuales, que son covachas o son también cistas y que plantean algo que va a ser característico del Argar después, que son tumbas en las que hay una pareja de adultos de diferente sexo. Los derechos de enterramiento del Argar, de hecho en esta época son muy poquitas tumbas las que conocemos, nada que ver con los centenares de tumbas que van a haber en los siglos posteriores y que no distinguen entre sexos ni entre edades. En el Argar tenemos una conservación maravillosa de individuos neonatos de muy poquitas semanas de vida. Pues en estos 2 primeros siglos del Argar, pensad que prácticamente no tenemos constancia de infantiles. Está claro que no todo el mundo se enterraba de hecho muy poca gente, y quien se entierra lo hace con elementos claramente de lo que van a ser las élites posteriores. Aquí tenemos en Gatas, sucede lo mismo, y de alguna manera esto que tiene que ver con los enterramientos es lo que me va a servir un poco para concluir la exposición, porque yo os voy a hablar de algo que me parece cada vez más importante, y es pensar estos territorios que estamos viendo que son los que tienen los procesos de cambio, cómo se relacionan
con los territorios circundantes, ¿vale? Fijaos, aquí os voy a poner un ejemplo también porque lo hemos trabajado en nuestro equipo, esto está inédito, me parece que es la primera vez que se presenta, tengo mucho gusto de hacerlo aquí, y es una excavación que hicimos en el Cerro del Morrón, aquí en Moratalla, en Murcia, que veis claramente está fuera de lo que es el territorio en torno al 2100, y es básicamente un hábitat de, no es calcolítico, sino de otro grupo arqueológico contemporáneo a este estadio inicial del Argar, que es el bronce manchego. Aquí excavamos un hábitat que estaba alterado por la construcción de dos tumbas que veis aquí, argáricas, en un asentamiento que no es de los inicios del Argar. Vamos a ver cómo posteriormente se argariza, y lo sabemos gracias a dos tumbas. Y fijaos, en una de ellas tenemos un varón con un traumatismo cicatrizado, pero en la región posterior del occipital son traumas clásicos de una persona que está huyendo o que ha sido atacada, porque se combina en el mismo esqueleto con una fractura de parada en el cúbito, en la parte distal del cúbito, que es este hueso del antebrazo, cuando una persona se protege de un golpe, y se llama fractura de parada porque recibe el golpe en el antebrazo y se fractura, y aquí lo veis también cicatrizado. Es interesante estas lesiones que tienen que ver con violencia interpersonal, que las encontremos precisamente en zonas de expansión. Y la otra tumba claramente nos daba una cronología argárica por este puñal, que es un puñal del grupo intermedio, es un puñal bastante grande, este adorno de plata y un vaso que es inequívocamente argárico. Con esto me estoy refiriendo a el móvil de la expansión del Argar de carácter militar, la violencia que jugaba un papel bastante claro. Y para eso me voy a apoyar para acabar de argumentarlo en este diagrama. Fijaos, esto es la distribución de las alabardas en el territorio argárico, y estamos en un mapa en torno al 1800. Las alabardas a partir del 1800 no funcionan, son sustituidas por espadas, y es a partir de ese momento que diríamos que tenemos ya una sociedad, esa sociedad clásica que os he descrito antes, ese estado argárico clásico. Pues la inmensa mayoría de las alabardas, el 89%, el 57%, están en esta región nuclear. Son muy pocas, solamente el 7% que se reparten en otros lugares. Y fijaos, además se aglomeran, en algunos yacimientos tenemos un número importante de ellas. Aquí el Argar se me ha quedado se me ha cortado el número, creo que son 15 las del Argar. 15 o 16, ahora no sé, las del yacimiento epónimo. Con lo cual, podemos ver cómo es desde el área nuclear argárica esa mayor frecuencia y densidad de armas la que nos estaría diciendo que es desde allí, desde donde opera la expansión de este grupo arqueológico. Y bueno, y con esto ya creo que son los 50 minutos que me había pedido Teresa, y os dejo con esta magnífica imagen de la Almoloya hecha con un dron, y que es un yacimiento en el que, como os he dicho antes, todo esto que veis es de esa época clásica, pero profundizando en los estratos inferiores esperamos sacar más detalles de esa época de formación. Y muchísimas gracias por vuestra atención.